Mierda. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar sobre el módulo número 4, que serían los conceptos de lo que son las ACL. ¿Qué es una ACL? Para control de acceso, Oscar. Una lista de control de acceso, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta una lista de control de acceso? ¿Qué entienden cuando ustedes empezaron a leer sobre las ACL? Según entiendo, es a través de parámetros como credenciales. Ajá. Una lista de control de acceso es haciendo una referencia, ¿verdad? Es como cuando nosotros tenemos una lista para ir al mercado o para ir al súper, ¿verdad? ¿Ya? Es una lista de cosas que yo tengo que ir a traer o que voy a ir a pedir o que, etcétera. Esas son las listas de control de acceso. ¿Se acuerdan que ayer comentábamos y bueno, y por ahí creo que alguien nos decía, ¿qué pasa si yo no tengo un firewall? Un firewall me puede servir como, o un router me puede servir como firewall, ¿sí? Y comentábamos pues que no tiene la misma función de un firewall, un router, pero hay algunos métodos o algunas herramientas que nos van a ayudar a hacer esto. Esto es uno de ellos, ¿verdad? Las listas de control de acceso. Eso es lo que nos va a ayudar a poder tener un poco de seguridad. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Pues explicar la forma en que se utilizan las ACL como parte de una política de seguridad de red. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de las ACL? Prácticamente es explicar de qué manera las listas de estas listas de control de acceso, cómo filtran el tráfico. Hablar sobre la máscara Wilcar, que ya anteriormente lo habíamos comentado en los temas de OSPF, pero aquí va un poco más específico el tema de la Wilcar, ¿ya? Y pautas para la creación de ACL, cómo crear estas ACL y los tipos de ACL, tanto para lo que es IPv4, que son los estándares, y las extendidas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de las ACL? Pues lo que ustedes comentaban, ¿verdad? Ahorita lo que decíamos, prácticamente es una serie de comandos a través de lo que es el sistema operativo, que lo que nos va a generar es un control, ¿ya? En el router a través de lo que va a enviar o reenviar, ¿verdad? O lo que va a recibir, ¿sí? Y esto lo puede ser que lo descarte o que hay cosas que la van a denegar como tal y otras cosas que le va a permitir. Estas, un router como tal no tiene ninguna ACL configurada, o sea, no existen ACLs preconfiguradas en los equipos o que ya vengan, como digan, por default. Así se acuerdan como la VLAN 1, ¿verdad? La VLAN 1 ya viene por default. En los equipos no vienen ACLs preconfiguradas, o sea, no traen ninguna ACL. Sin embargo, cuando se aplica una ACL a una interfaz, el router pues realiza la tarea adicional de evaluar todos los paquetes de red a medida que se pasa a través de las interfaces. ¿Okay? Y esta ACL es una lista de secuencia de instrucciones que me puede permitir o denegar las cosas, conocidas como entradas de control de acceso. ¿Ya? Yo tengo una lista, ¿sí? Digo, esta es la lista que voy a llevar al supermercado, esta es la lista que yo voy a llevar qué sé yo, al mercado, porque de repente compro unas cosas en el súper, otras en el mercado. Entonces, esa es la lista. Pero esa lista está compuesta por entradas de control de acceso, ¿sí? Que esa lista, digamos, que tiene, hablando del supermercado, aceite, carnes, etcétera, ¿verdad? Esas serían como las entradas de control de acceso, ¿sí? Entonces, yo tengo listas de control de acceso y esas listas se generan a través de las entradas de control de acceso, las ACE. Estas también se denominan comúnmente como instrucciones de ACL, son las que van a crear las listas, pues. Cuando el tráfico de la red atraviesa una interfaz configurada con una ACL, el router compara esta información dentro del paquete con cada entrada de control de acceso. ¿Ya? O sea que va a venir y llega
un paquete con cierta dirección IP, entonces lo que va a hacer es ver lista por lista, o sea, va a agarrar dice, tengo una ACL, entonces va a chequear, ¿qué tengo dentro de esas ACL? Tengo ACE y va a chequear, esto se parece a esto se parece a esto, eso se parece a esto, pero ¿qué dice la entrada? ¿Que la permita o que la deniega? ¿Ok? Eso es lo que van haciendo de forma secuencial. Varias tareas, no sé si vamos con la diapositiva, vamos bien o llevamos ahí un retardo. Es una ACL continuación. Ajá, correcto, ahí estamos entonces. Varias tareas realizadas por los routers requieren el uso de ACLs para identificar el tráfico. ¿Qué hacen? Limitan el tráfico de red para aumentar su rendimiento, proporcionan control de flujo de tráfico, proporcionan niveles básicos de seguridad y ojo, por eso menciona acá que niveles básicos de seguridad para el acceso a la red, porque no es un firewall, ¿ok? Filtran el tráfico según el tipo de tráfico, quiere decir que yo puedo también filtrar, por ejemplo, que ciertos equipos hagan SSH, que ciertos equipos lleguen a un puerto 80, que ciertos equipos, por ejemplo, denegar todo el tráfico que sea Telnet porque no es permitido, ¿verdad? Filtran a los hosts para permitirles o denegarles el acceso a los servicios de red. Yo le puedo decir a un equipo, ¿sabe qué? Usted, como tal, si nosotros, por ejemplo, tenemos una red, ¿ya? Esta es la red, y por acá tenemos otra red. Yo le puedo decir a toda la red, y digamos que aquí hay otra. Yo le puedo decir a toda esta red que está aquí, sabe que usted no puede ingresar acá, ni acá, ¿ok? Pero sí puede ir a internet, por ejemplo, ¿sí? Pero también le puedo decir a un solo dispositivo, ¿sabe qué? Usted es el único dispositivo que va a poder llegar aquí y aquí. Los demás dispositivos no. A través de las direcciones IP, ¿verdad? Eso también se puede hacer. Entonces, se va a limitar lo que nosotros queramos. Y proporciona prioridad a determinadas clases de tráfico de red. ¿Cómo es ese filtro de paquetes? El filtro de paquetes controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes. O sea, cuando entra un paquete al router, pues va a determinar si lo permite o lo deniega a través de las ACL. ¿Ya? Y este filtro de paquetes se puede realizar tanto en la capa 3 como en la 4. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener ACLs estándares y vamos a tener ACLs extendidas. Las estándares van a trabajar a nivel nada más de IPs, entonces en capa de red. Pero las extendidas ya toman otras cosas. Nosotros podemos denegar, aparte de direcciones IP, también podemos denegar temas de puertos o servicios, ¿ok? Entonces esas funcionan de diferente forma. Ok, entonces, los routers admiten los siguientes tipos de ACL. Las estándares, que las ACL son filtradas en la capa 3 y utilizan únicamente la dirección IPv4 de origen. Ojo, de origen, punto, ya eso es todo. Solo direcciones IPv4. Y las extendidas, que son las que filtran el tráfico en capa 3 mediante direcciones IP de origen y o destino, pero también pueden filtrar el tráfico de capa 4 usando TCP, puertos UDP e información de tipo de protocolo opcional, ¿ok? Que es lo que les comentaba anteriormente. Entonces, las estándares proceden en un estándar, simplemente capa 3 a nivel de direcciones IP. Las extendidas, capa 3 a nivel de direcciones IP y capa 4 a nivel de protocolos, TCP o UDP, a través de los puertos, ¿verdad? El funcionamiento de estas como tal, las ACL definen un conjunto de reglas, por eso es una lista, que proporcionan controles adicionales para los paquetes que ingresan a las interfaces de entrada, para las que transmiten a través de los routers o para las que salen por las interfaces de salida del router. ¿Ok? Entonces, puede ser de entrada o puede ser de salida. ¿Ya? Y esas listas ACL se pueden configurar para aplicarse tanto el tráfico de entrada como el tráfico de salida. Nota, las ACL no operan sobre paquetes,
que se originan en el router mismo, sino que operan sobre lo que ingresa o lo que va a salir o sea, lo que va a reenviar, pues. Las ACL de entrada, ojo, filtran los paquetes que ingresan a una interfaz específica y lo hacen antes de que se enrute la interfaz de salida. Ojo con ese detalle. Las ACL de entradas, cuando yo pongo una ACL de entrada, ¿sí? O sea, una IN, ya cuando va a entrar, ¿qué va a hacer el router? Va a filtrar los paquetes que ingresan a una interfaz específica y lo hacen antes de que enruten. O sea, va a pasar, antes de pasarlo y saber para dónde lo voy a mandar, va a decir el router, antes de enrutarlo, ¿verdad? ¿Sí? Yo primero voy a pasar un filtro. Voy a pasar el filtro de la ACL. Primero es, voy a pasar el filtro y digo, esta dirección IP o esta dirección es IP con este puerto, ¿ya? Son permitidas o denegadas. Si es denegada, ¡pum!, la corto. No la voy a pasar a un tema de enrutamiento porque ya está desnegada. Si la permite, entonces sí, o sea, se permite, entonces ahí sí voy al tema de enrutamiento, ¿ok? Y estas hace, ok. Y las ACL de entrada son eficaces porque ahorran la sobrecarga de enrutar búsquedas si el paquete se descarta. ¿Qué es lo que va a hacer? No va a buscar una ruta para un paquete que se va a descartar, pues entonces por eso simplemente si ese paquete que llega está en la parte de negado, lo deniega y punto. El que está permitido es el que va a pasar y lo va a permitir. Ok. ¿Está claro el concepto ahí? Sí, solo tengo una duda, ingeniero. Cuéntame. Utiliza como estos conjuntos de ACL, utilizan la memoria del router. ¿Qué tan probable es que quede inundado como que fueran solicitudes de ping? Va a quedar, en este caso, que sean solicitudes de PIN siempre y cuando, sí, correcto, puede ser porque si hay una máquina que está mandando, ¿cómo se llama? Ataques de negación de servicios, puede quedar pegado. Lo único que, ¿cuál es la ventaja aquí? Que al momento de que, antes de que él enrute algo, entonces él lo va a denegar, entonces va a estar denegando, denegando, denegando y no va a estar contestando. Esa es una de las ventajas, ¿verdad? Pero no está exento a que pueda tener ataques pues, de negación de servicio. Lo que te va a ayudar es a Ya, controlar las entradas. Entonces, al momento de que no tenés un proceso de entrada que te lo deniega, entonces, pues el recurso siempre va a haber proceso, ¿verdad? Porque siempre va a estar procesando esa información, pero no lo va a procesar tanto. Simplemente llega y te dice denegado. ¿Sí? y cualquier router se puede configurar con esto. Actualmente sí, actualmente sí. Actualmente sí, los equipos ya traen los routers ya traen para los ACL. Ya, ya. Antes sí, ya no, antes no, habían algunas versiones que sí, otras que no, entonces, pero actualmente sí, ya todos traen, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, bueno, y las ACL de salida filtran los paquetes después que se enrutan, ¿verdad? Ok, entonces, las ACL que están ubicadas como out, o sea, como salida, ellos sí llega el paquete, busca la ruta por donde lo va a mandar. ¿Por qué? Porque tiene que saber, el router tiene que saber si vamos a ponerlo aquí, vamos a ver. Por ejemplo, imaginemos que aquí está un enlace, aquí hay otro. Digamos que esta es la 0 y que esta es la 1. Entonces, cuando llega el paquetito al router, el router primero va a enrutar porque necesita saber por cuál de las dos interfaces lo va a sacar. Digamos que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Por cuál de las dos interfaces lo va a sacar. ¿Ya? Entonces él tiene que enrutar primero. Entonces él va a enrutar
Dice, hago el proceso y determina que al momento de la ruta este paquete tiene que salir por la 1. Entonces, antes de mandarlo, empieza y aplica el chequeo de la ACL, ¿ya? Porque no lo puede hacer antes, ¿ok? Porque puede hacer que esta lo deniegue o lo permita y esto sea lo contrario, ¿verdad? Si esto lo deniega, puede ser que esto lo permita, entonces no lo puede hacer antes. Sería como utilizar doble recurso ahí, entonces. Primero determina cómo va a ser y después lo aplica. Y empieza y lo manda, ¿ok? Ojo con estas cosas también. Cuando hablamos de ACL de entrada y ACL de salida, es porque van a entrar al router. Entran al router o salen del router, ¿ok? Por eso cuando hablamos de ACL de entrada, ¿sí? Es cuando van a entrar, la información va a entrar al router. Y cuando decimos ACL de salida, es porque el router va a sacar la información, ¿ok? Ojo con esos detallitos ahí en esos temas de la ACL, que son los que tienen como enchivolar un poquito. Ok, vamos a ver. ¿Ya se puede el funcionamiento de una ACL? Está cargando, ya ahorita. Ok. ¿Cómo se aplican las ACL a una interfaz? Sigue un procedimiento operativo específico. Estos son los pasos operativos que se utilizan cuando el tráfico ha entrado en una interfaz de router con una ACL IPv4 estándar. Ojo, estamos hablando de las estándar. Recuerden que hay estándar y extendida. ¿Ok? Entonces, un router configurado con una ACL de IPv4 estándar recupera la dirección IP de origen, ¿ya? Del encabezado del paquete. El router comienza en la parte superior de la ACL y compara la dirección con cada ACE, o sea, con cada entrada de control de acceso, de manera secuencial, ¿sí? De manera secuencial. Eso lo va a hacer de esa forma. Digamos que esta es mi lista de control de acceso. Y entonces, esta es la ACL y el router lo que va a hacer es, va a chequear la primera entrada. Permite o niega. No hay nada con respecto a esa dirección. Compara la segunda, la tercera y las que existan, ¿verdad? ¿Ok? Las que existan. ¿Ya? Entonces va a ir comparando una por una. ¿Ya? Cuando encuentra una coincidencia, el router realiza la instrucción. ¿Ok? Que puede ser permitida o denegada como tal. O sea, puede permitir el paquete o puede denegar el paquete. Las demás entradas en la ACL no son analizadas. ¿Qué significa esto? Y esto es donde tenemos que tener cuidado con las ACL. Por ejemplo, digamos que tenemos una dirección IP a la 192.168.10.11, por ejemplo. ¿Okay? Y entonces tenemos una entrada, una ACE, donde no menciona nada de la 1011. Pero tenemos una entrada donde me dice que deniegue esto. ¿Ok? Y la siguiente instrucción me dice que la permita. ¿Ok? La siguiente instrucción me dice que permita esto. Que la permita. Entonces, él lo que va a hacer es que si aquí dice denegarlo, lo va a denegar, aunque después la siguiente línea diga que lo permita. O sea, no lo va a hacer porque él automáticamente con el control de la coincidencia es la que va a sacar. Lo demás no le interesa. ¿Ok? Entonces no le va a interesar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Y por otra parte, como tal, las ACL van a denegar por default. O sea, las ACL deniegan las cosas. ¿Sí? Entonces, aquí en la nota podemos ver que dice que una ACL debe tener al menos, ¿no?,
debe tener al menos una instrucción de permit, o sea, que permita algo. De lo contrario, se denegará todo el tráfico debido a que las instrucciones hace viene implícito el denegar las cosas. La ACL, por default, deniega todo, ¿sí? Lo que le tengo que decir es qué me va a permitir. Eso no quiere decir que yo no le pueda decir si deniegue algo, ¿verdad? Sí se puede. Pero si no, me va a denegar todo, absolutamente todo, porque viene implícito eso. ¿Alguna duda hasta acá? Este, ¿qué tanto se puede configurar la ACL de salida? Por ejemplo, este, que esté ligado a una interfaz, a un IP, pero esa interfaz se llega a caer. Puede irse por otra interfaz, por ejemplo, que tuviera con una dirección a una VLAN. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Espérame. Tengo una ACL de salida aplicada aquí. Sí, en una interfaz, pero esa interfaz se cae, puede salir por otra interfaz Esta interfaz se cae y o va a no. salir por otra como alternativa, ¿verdad? Sí, sí, que Ajá. fuera una VLAN. Que fuera una VLAN o una subinterfaz. Que fueran subinterfaces, Sí, me decís. Bueno, igual, es sí, lo sí. mismo. Ajá. Yo le podría como, ya. Digamos, tú le vienes y le dices a la ACL 10, se la apliqué a esta interfaz que es la 0, digamos, ¿verdad? Pero este de aquí tenemos subinterfaces, entonces yo se la puedo aplicar perdón, se la puedo aplicar a la 1, a la subinterfaz 1.10, por ejemplo. Ya, porque como son subinterfaces, ¿verdad? Recuerdan 1.10 o 0, gigabit Ajá. 001.10, ¿ok? Sí, tú le puedes aplicar estas ACL a cualquiera de las interfaces que tú quieras. Ya, Las sí, ACL, tenía esa duda. sí, las ACL las puedes. Ahora, lo que sí tienes que tener cuidado es, ¿cómo se llama? Que realmente ocupe las mismas entradas, ¿verdad? O sea, que tal cual como la quieres aquí en esta, la voy a ocupar allá. ¿Ok? Porque a veces necesitamos entradas diferentes, entonces ahí ya no. Digamos que esta 10, tú tienes 5 entradas, ¿ya? Pero en la otra dices, yo solo voy a ocupar 3. Entonces aquí ya tendrías que hacer una ACL diferente. La 11, digamos, pues. Entonces sería mejor cambiarla y permitir o denegar las cosas que necesitas y cambiarla. Pero sí se puede agregar esa ACL. Son listas, ¿verdad? Y lo podemos hacer así. Una lista, tú puedes ir a un supermercado de una marca como a otro supermercado de otra marca. O como a un mercado X como al otro. ¿Sabes? Ok, Ya. ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Vamos bien, Oscar. Listo. Ok, vamos a ver qué pasa con la Wildcard en los temas de ACL. Fundamental el tema de las Wildcard, ¿verdad? Ya mencionábamos que una máscara Wildcard es similar a una máscara de subred, ya que se utiliza el proceso de ending para identificar los bits de una dirección IPv4 que deben coincidir. Sin embargo, a diferencia de una máscara de subred, en la que el 1 binario equivale a una coincidencia y el 0 binario no es una coincidencia, en la máscara Wildcard es al revés. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué menciona esto de las coincidencias? Porque cuando nosotros decíamos que la 192, 168, pues 1, 0, con máscara, 255.255.255.255, ¿sí? Que yo quería sacar la dirección de red, entonces esto que había en 255 iba a ser lo mismo. Cambiar el color aquí. Que si yo quería sacar esto,
Si yo quería sacar esto entonces, tomaba esto de aquí y esto de aquí y esto iba a ser lo mismo, porque 192, aplicando AND, ¿verdad? Me daba 192, 168 me daba 110 y lo mismo, ¿sí? Entonces eso. Entonces había coincidencia. Acá cambia un poco los temas. ¿Ya? En la máscara Wilcar, al momento de utilizar las entradas, nos cambia toda la situación. Nos dice que las máscaras Wilcar, a través de los ceros, se establece que debe de haber coincidencia con ese valor. Y cuando hay un 1, dice, no me importa. Se omite el valor de 1 correspondiente en las direcciones. Ya vamos a ver un poquito más a detalle esta parte. Okay. Miremos acá estos ejercicios que tenemos acá. Por acá tenemos la máscara Wilcar. ¿Ya? Por acá tenemos el último octeto en binario, ¿verdad? Que es el último. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una dirección 192, 168, 10.0, no se ve, ¿verdad? Perdón. Si yo tengo una dirección 192, 168.10.0 con una wildcard 0.0.0.0, lo que le estoy indicando prácticamente es que toda la red tiene que ser igual. O sea, toda esa red va a ser igual. ¿Ok? Porque tiene que haber una coincidencia en ello. ¿Ya? Tiene que coincidir todo, cabalito, así como se lo estoy dando. ¿Sí? Eso es lo que le estoy indicando ahí. Entonces, el primero, cuando todos son ceros, donde hay un cero, eso tiene que ser igual. Tiene que haber una coincidencia. ¿Ok? Vamos al segundo. Máscara Wilcar 0.0.0.63. ¿Cuánto es 63? Pues de aquí, ¿verdad? 1, 2, 4, 8, 16 y 32. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. ¿Qué significa? Que van a coincidir los primeros tres octetos. ¿Ya? O sea, los primeros tres octetos de esto que está acá. Entonces, digamos que si yo vengo y tengo una 192, 168.10, ¿ok? ¿Sí? Tienen que coincidir forzosamente esos tres. O sea que si llega una dirección IP 193, no coincide. Eso ya no. Si llega una dirección 192, 167, tampoco. 158 no coincide. Tiene que ser igualito. O sea, la dirección que tiene que llegar ahí tiene que ser una 192, 168, 10. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo ahí. ¿Ok? Que coincidan los dos bits más a la izquierda del octeto. ¿Cómo puede haber una coincidencia? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Que coincidan los dos, dice, ¿verdad? Estos dos. ¿Ok? Voy a separar un poquito. Que coincidan esos dos. O sea, ¿qué números pueden haber acá? ¿Cuáles son esos números? 1000, ¿verdad? ¿Qué otro? ¿Qué números son estos dos en binario? El primero, ¿cuál sería? 128. ¿Cuáles serían? 64 64, y ok. Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir? 128. Miren lo que quiere decir acá. Ay, okay, ¿qué es lo que quiere decir? Que si llega una dirección 192, 168, ay, perdón, 168, 10.00, ¿ya? Lo demás no me importa cuál puede ser. Puede ser 00001, 0011, 0010. O sea, no me importa qué número sea el otro. Lo que sí tiene que conseguir es que los dos primeros estén en cero. Los otros no me interesan.
¿Ok? Entonces, mire, ignoro los últimos 6 bits. No me importan. ¿Ya? No me importa. Eso no me importa. ¿Ok? Vamos con el siguiente. La 15. Coincidencia de los primeros 3 octetos. Coincidencia de los 4 bits a la izquierda. Muy parecido, ¿verdad? Muy parecido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ignorar el número que llegue. Tiene que coincidir con los primeros 4 octetos. Los primeros 4 octetos. Perdón, los primeros 4 bits del último octeto. Y los otros no me interesan. Igual en 248, que coincidan los primeros 3 octetos, ¿ya? Y que son estos de aquí. Y miren acá, que ignore los primeros 6, o sea, no me interesa qué número es esto, pero estos dos tienen que ser iguales, tienen que estar incluidos ahí, ¿sí? Y el último, pues, que coinciden, que no me interesa ninguno. No me interesa, simplemente estos tienen que estar acá. Lo demás no me importa, ¿ok? Ignoro todo lo demás. Ya vamos a ver algunos ejemplos por acá. Ok, una máscara Wilcar, para que coincida con un host directamente, supongamos que la ACL 10 necesita una entrada que solo permita el host como tal, o sea, un dispositivo. Cuando hablamos de host, estamos hablando de un dispositivo como tal, ¿sí? Entonces, con la dirección 192.168.1.1, ojo, porque aparece una 192.168.1.1 y a veces uno hace referencia a que es una puerta de enlace. Recuerden que no necesariamente puede ser una puerta de enlace, ¿verdad? Recuerda que el 0 es igual a una coincidencia y el 1 lo ignora. ¿Ok? Para que esto coincida, en la dirección IP del host específica se requiere una máscara wildcard que tenga todos en valores en cero. ¿Por qué? Porque es que los valores en cero me están diciendo que tiene que ser tal cual como está ahí. ¿Sí? Tal cual. Entonces me va a decir, yo necesito que esta entrada le permita el acceso solo a este dispositivo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Y aquí lo tenemos en este ejemplo de aquí. ¿Qué pasa si no voy a escribir este, ni este, ¿verdad? Porque, pero ¿qué pasa si aquí llega la dirección 0, 0, Creo que se quedó congelado, ingeniero. se quedó pegado ahí? ¿No se mira lo que estoy escribiendo? No, Vamos a detener un ratito. O vamos a darle un chancecito, a ver. Me indican a ver si se aparece. ¿Nada? tipos de máscara Wilker. ¿Sí? Ahí estamos. Me indica si se puede ver que estoy ya rayando. Y No, ahora eso sí. todavía no. Solo se miran unas 3 rayas que 3 hizo. rayitas. Sí, Ahorita se sí, borraron. sí, exacto. Ah, no, ahorita entonces, uy, sí, vamos retrasado. Pero vamos a esperar un ratito entonces, porque ahorita volvía. A mí, yo me salí y no podía entrar después. Hizo como un dibujo arriba. Ajá, correcto. Ah, bueno, entonces ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos viendo ya. Ok, entonces, ¿qué pasaría si la dirección que tenemos ahí, que es la 192.168.1.1, estoy hablando en la tabla, ¿verdad? ¿Qué pasa si a ese router llega la 192.168.1.2? ¿Sí? ¿Qué significa? Que este va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Qué va a pasar ahí? Ya no hay coincidencia, ya no coincide con lo que me está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace una dirección IP con una wildcard? Lo que me va a determinar es la dirección que va a permitir o que va a denegar, ¿verdad? En este caso, pues ya está hablando de permitir, la dirección que va a permitir. ¿Por qué? Es que tiene que ser tal cual, ¿sí? En este caso, tiene que ser así, tiene que ser tal cual, si no, no se va a poder. Otra que llegue, no la voy a permitir, la voy a denegar. ¿Estamos claros ahorita en este ejercicio? Sí, Sí.
estamos claros. Ok. Ahorita cambié de diapositiva. Ahí va más o menos cambiando. Ahí está en otra ya. Ok. Vamos a lo siguiente. Dice que la ACL10 necesita una entrada que permita todos los hosts de la 1.0. Todos. ¿Ok? Y la máscara Wilcar es la 0.0.255. Estipula que los 3 primeros octetos deben coincidir. Exactamente. Pero el cuarto octeto no lo hace. O sea, a mí no me importa, dice el router, que venga en el último octeto. Me interesa lo que viene en los primeros 3 octetos. ¿Sí? Eso es lo que me interesa, dice. No me importa el último. El último puede venir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, hasta la 254. Y a mí no me importa, yo lo voy a permitir. No hay problema. Pero no voy a permitir algo que sea diferente a los 3 octetos. ¿Sí? No voy a permitir aquí algo que sea, por ejemplo, la 192.156. Eso no lo voy a permitir. Ni la 186, tampoco. Ni que sea 168.2, tampoco. O 10, tampoco. Tiene que ser 1. Tiene que ser 192, 168, 1. Eso es lo que yo voy a permitir. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, nos indica aquí los unos, dice, pues no me importa lo que venga, sí. Lo demás, pero esto de aquí tiene que ser tal cual. Tal cual, miren. Esto es igualito a esto. Esto es igualito a esto. Y esto es igualito a esto. Tal cual. Lo demás no me interesa. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Sí, sí. Señor, sí. Ok. Entonces, aquí. Siguiente. ¿Se puede ver? Todavía está en el anterior. Ok. 192, 168, 16.0 es la primera. Ah, correcto, correcto. Entonces vamos a la otra, que deben de conseguir rangos. Estamos hablando de rangos ahora, ojo. Estamos hablando de rangos. Dice que la ACL10 necesita una entrada que permita todos los hosts de la red desde la 192.168.16.0 hasta la 16, la 17, 18, 19, 20, 21, 22 hasta la 31. Eso es lo que le dice. Todo eso necesito permitir. ¿Ya? Cuando se procesa la máscara Wilcar, entonces hace que es la 0015.255. Permite todos los hosts de la red desde de la 16 hasta la 31. ¿Ok? Entonces, miremos. Vamos a ver. Voy a tomar la más baja, en este caso, porque desde ahí voy a empezar, ¿verdad? Entonces, tomo la más baja, que es la 16, entonces lo paso a binario. Entonces, serían 128, 64, 32, 16, ¿verdad? Este es el 16, ¿ok? Aquí es 16. ¿Ya? Perfecto. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si ustedes se fijan, cuando yo tomo la Wilcar, ¿ok? Voy a pasar como una línea aquí. Ay, disculpen que no está en línea. Pero lo que estoy haciendo es tratar de segmentar ¿cómo se llama? No se La, ve lo que está dibujando. ahorita ya va a aparecer, creo, entonces. Está segmentando los objetos.
Ajá, estoy segmentando los octetos, ya se ve, ¿verdad? Una línea pequeña nada más. Sí, una línea. A través de los... Ajá. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Buscando la coincidencia, ¿ya? Si ustedes se fijan, aparece en el tercer octeto 0001, ¿ok? Igual, la 31 tiene que ser igual, la 001. Ahí es donde tiene que haber la coincidencia. Ahí está, hasta ahí tiene que coincidir. ¿Cómo saco la 17? ¿Cómo voy a saber yo cómo va a ser la 17 aquí? Es porque voy a activar el 1, ¿verdad? ¿Sí? Si yo activo 1, 16 más 1, 17. ¿Estamos? ¿Se puede ver? Sí, las líneas. Sí. Ok. Después, 16 más 2, 18. ¿Ok? 16 más 2 más 1, 19. Entonces, vean, realmente la máscara Wilker le dice, a mí lo que usted ponga aquí no me importa, pero usted tiene que conservar que los primeros 4 octetos, perdón, que los primeros 3 bits del tercer octeto tienen que ser 0001. Eso es lo que usted tiene que garantizarles. ¿Ok? ¿Estamos acá? Sí. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a poner un ejercicio aquí rápido para que miremos. Yo quiero que tengamos entonces coincidencia entre la 172, 16.0.0 hasta la 172, 16. No, perdón, 19. Hasta la 172, No se 19.0. mira todavía. Ahorita ya va. Ya le va. Si no se ve por el chat, entonces. 172, 16.0.0 hasta la 172, 19.0.0. ¿Cuál sería la máscara Wilcar para eso? Ahí se los puse en el chat. En el chat de aquí de Webex. Vamos a dar un tiempito para ver cuál sería la respuesta. Sería 15, 255, 255. La Wildcard. Oh, no. La Wilcar, me decías, ¿cómo sería? 0, 15, 255, 255. B2, sí, 255. No, creo que ¿Seguro? es 00, 255, 255, 255. Ok, por aquí Francisco mandaba una. Vamos a desglosar el 16, que es el que y el 19, ¿verdad? Sería 128, Ajá. 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Sí, ok. Y el 19 sería 0, 0, 0, 16, 19. Ok. ¿Dónde está la máxima coincidencia? ¿A dónde es que coincide? No sé si ya se ve lo que acabo de escribir yo. Sí, sí se ve. Sí. Sí. ¿Dónde está?
¿En dónde son igualitos en ese caso? ¿Hasta dónde son iguales esos dos? En el cuarto 1. ¿Hasta ahí son iguales? En los primeros 4 bits. En los primeros 4 bits y los otros dos. Ah, sí, sí. Sí, los otros dos Sí. también. Oh, ve que es diferente a lo que estábamos viendo anteriormente, va. Entonces, Correcto. dice esto y esto son iguales. ¿Sí? Hasta ahí son iguales. ¿Ya? Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué va a pasar si yo dejo hasta aquí? Si yo lo dejo hasta ahí, va a ser 19, va a ser 17, 18, ¿verdad? 19, puede haber 20, puede haber 21, puede haber 22, 23. Pero entonces, pero me dice que solo tiene que ser hasta el 19. Hasta ahí, hasta el 19. No me está pidiendo más. Porque entonces ahí, si llega a una dirección con la 172.20, pasa. Y yo no quiero que pase. ¿Estamos? ¿Se entiende ahí? Sí. Sí. Ok, entonces en este caso yo tengo que cerrarlo aquí. Aquí tengo que cerrarlo. ¿Ya? ¿Cuáles son las opciones que le doy? Que sea 16, que sea 17, que sea 18, que sea 19. Y punto, ya no hay más. ¿Ok? Entonces esto sería 1 y 1, ¿verdad? En el tema de la Wilcar. Entonces la Wilcar, se la voy a poner en el chat, sería 0.3.255.255, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Sí. Solo cuestión de práctica, creo que sería. Sí, sí. Sí, y de tener en el tema de las ACL, esto es un dolor de cabeza. De tener esa exactitud con el tema de la Wilcar, porque si no, nos perdemos ahí en esa parte de saber realmente cuál sería lo ideal y cuál no. ¿Ok? Ok. Sobre- ¿Y qué te desconectó? Vamos a ver entonces. Amor, ahí está conectado. No. Ah, sí, sí. Mándeme. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí se Estoy ve. mirando aquí. Sí. Ok. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ok, aquí menciona un poco sobre lo que comentábamos, ¿verdad? Que puede ser difícil y un método abreviado es restar la máscara de su red, que es lo que habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Lo único que hay que tener cuidado cuando hacemos esa resta directamente, que ya lo habíamos hecho, si lo queremos de esa forma. Pero ya cuando nos piden rangos, entonces sí hay que tener mucho más cuidado con eso. Ya no lo puedo restar de un solo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nos dicen de tal red, yo quiero que me deniegue o me permita toda la red tal, ahí sí no hay ningún problema. Pero en este caso, pues, es más complicado. Em, no sé si alguien me hablaba, no. No. Creo que alguien se había desconectado. Ah, listo. Ok. Una de las ventajas que tenemos, por ejemplo, o el sistema operativo como tal tiene, es que cuando nosotros solo queremos, ¿se acuerdan que una de las filminas ahí mencionaban que quería que la 192.168.1.1, o sea, ese host como tal, con su máscara, la máscara Wilcar, perdón, la Wilcar sería 000, ¿verdad? Que coincida cabalito con esto. ¿Sí? Pero también podemos poner palabras como host, ¿sí? 192.168.1.1. También es válido. Yo lo puedo hacer como permit host tal cosa, ¿ya? O le puedo decir permit a 192.168.1.1.000, ¿sí?
Cualquiera de las dos opciones en este aspecto es válido, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden hacer así o simplemente le brindan todo o le ponen la wildcard en cero. Ambas cosas son válidas. Y el any sustituye la máscara que esté en 255.255.255. Esta máscara estable establece que se omita todas las direcciones IP por completo. O sea, le puedo decir, sabe que usted va a omitir a este 192.168.1.1 y va a tener esto. ¿Qué significa esto? A esa no me la va a dejar pasar, pues, ¿verdad? Denegado, ¿sí? En vez de hacer algo así, yo le puedo decir any 192.168.1.1, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones es válida en este caso. Ya cambié de filmina, tienen que aparecer unas ACL IPv4 salientes, entrantes, IPv6 entrantes, salientes. Directrices para la creación de ACL. Ajá, Y correcto. ya. Excelente. Sí, ya se puede. Existe un límite en el número de ACLs que se pueden aplicar a una interfaz. Ojo, para aplicarlas a una interfaz del router, ¿ok? Por ejemplo, una interfaz puede tener un dual stack. ¿Qué significa el dual stack? ¿Qué era el dual stack? ¿Se acuerdan? Que venían con temas de tunelización y hablábamos también de NAT64. El dual stack es cuando tenemos las dos pilas de versiones de IP. Utilizamos tanto IPv4 como IPv6, ¿verdad? Ese es el dual stack, ¿sí? O sea, estamos utilizando en interfaces direcciones IPv4, pero también direcciones IPv6. Entonces, pueden tener hasta 4 ACLs aplicadas, como se muestra en la figura. Específicamente, una interfaz de router puede tener una ACL versión 4 de salida, pero también una de entrada. Pero también puede tener una entrante de IPv6 y una de salida de IPv6. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, las ACL no deben configurarse en ambos sentidos. El número de ACL y su dirección aplicada a la interfaz dependerá de la política de seguridad de la organización. La idea es no aplicarla en ambos sentidos, ¿verdad? Pero eso es lo que le está diciendo, eso es lo que hay. En el uso de las ACL requieren presentar atención a los detalles y un extremo cuidado, como mencionábamos anteriormente. Los errores pueden ser costosos en términos de tiempo, de inactividad, esfuerzo de resoluciones de problemas y servicios de red deficientes. Antes de configurar una ACL se requiere una planificación básica, o sea, ustedes tienen que planificar y determinar bien cómo van a crear las ACL. Entonces, fundamente sus ACL según las políticas de seguridad. Esto asegura la implementación de las pautas de seguridad de la organización. Escribe lo que quiere que haga la ACL. Esto ayuda a evitar posibles problemas y utiliza un editor de texto para crear, editar y guardar las ACL. Esto nos ayudará a crear una biblioteca de ACL reutilizables, como les decía. De repente tengo una ACL que me interesan las primeras 5 líneas, pero las últimas 2 no. Entonces simplemente pues agarro esas 5 líneas y documentar las ACL mediante el comando de remark. ¿Sí? Esto ayudará a usted y a otros a entender el propósito de una ACL. El remark es como poner, ¿cómo se llama? Como un banner, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Es como un título, como poner, decir qué hace esa ACL. Esta ACL lo que va a hacer es va a denegar el tráfico, perdón, va a permitir el tráfico de la red que está en la 192.168.1.0 y va a denegar lo demás, por ejemplo. O esta ACL lo que hace es permitir al host 192.168.1.100 que llegue al servidor web y a través de SSH. Esa es documentación, ¿verdad? Y pruebe las ACL en un ambiente de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Como todo, antes de hacer configuraciones en producción, lo hacemos en pruebas y luego pues lo lanzamos a producción. Mencionábamos los tipos de ACLs, los estándares extendidas, ya habíamos mencionado un poco sobre esto. Bueno, aquí ya viene un poco sobre la configuración, que esto lo vamos a hablar. Tenemos ACL numeradas, ¿ya? Lo que es un número como tal, access list número 1, access list 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí?
Entonces, las numeradas son del 1 al 99 y del 1300 al 1999 son las estándares, ¿ok? Mientras que a nivel de numeradas extendidas son del 100 al 199 y del 2000 al 2699. Esas son las numeradas extendidas. Esa es la cantidad de direcciones de ACLs, perdón, numeradas que podemos tener. Yo las puedo llevar por un número, pero también las puedo nombrar, ¿sí? Pueden haber ACLs nombradas. O sea, yo le voy a dar un nombre. ACL que denegar SSH, por ejemplo. Denegar Telnet. ACL para la red tal. ¿Okay? Entonces yo le pongo un nombre, ¿sí? Entonces, con nombre de método preferido, las ACL específicamente, las estándares extendidas, se pueden nombrar para proporcionar información sobre el propósito de la ACL, pero recuerden que también está el remark si ustedes lo ocupan, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, un filtro FTP, ACL extendido, es mucho mejor que una ACL 100 numerada porque no sé qué hace la ACL 100 numerada, ¿sí? Pero ahí es cuestión de gusto, ¿verdad? Y el comando de configuración es IP access-list. Ese es el comando y se utiliza para crear una ACL con nombre. Eso es todo lo que cambia, ¿verdad? ¿Qué más? Cada ACL debe de colocarse donde tenga más impacto en la eficiencia. Y aquí viene, ojo, mándeme. Ok, las ACL extendidas deben ubicarse lo más cerca posible del origen del tráfico que se desea filtrar. Ojo, las ACL extendidas debe ubicarse lo más cerca posible del origen, o sea, de donde se va a originar el tráfico. ¿Ok? De donde se va a originar el tráfico. Y la ACL estándar deben de aplicarse lo más cercano posible al destino. Digamos, si yo en este router le quiero decir que quiero denegar esto y lo quiero hacer, esta red que es la 10, y lo quiero hacer con una ACL extendida, ¿dónde la ubico? ¿En qué interfaz? Primero, ¿en qué router? Y luego, ¿en qué interfaz de ese router? En el R1 gigabit 00. Correcto, exacto, aquí. En el R1, en la gigabit 00. ¿Por qué? Porque de ahí se va a originar el tráfico, ¿sí? Desde ahí se va a originar. ¿Y qué va a hacer el router ahí entonces? Con ese que sea de entrada, ¿verdad? Porque va a ser de entrada, no va a ser de salida, va a ser de entrada. ¿Qué va a pasar con el router? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a enrutar y luego lo va a procesar o lo va a procesar y después lo enruta? O lo procesa y lo deniega. Primero tendría que procesarlo, creo. Correcto, primero lo procesa, ¿verdad? Es lo que hablábamos anteriormente, que cuando va a ingresar ¿cómo se llama? El tráfico, cuando ingresa el router, cuando es de entrada, el router primero va a procesar antes de enrutarlo y hace el chequeo en las ACL. Chequea. Si hay coincidencia de permitirlo o de negarlo, ¿verdad? Eso va a depender. Si lo deniega, pues ahí está descartado. Si lo permite, entonces va a buscar por dónde mandar en la ruta. ¿Ok? La misma lógica de denegar, pero con una estándar. ¿Ok? La misma. Vamos a denegar la 10, siempre la 10, pero va a ser un estándar. ¿Dónde lo ubicamos? Digamos que la 10 tiene permitido llegar a la 31, vaya. A la 31. Tiene permitido que llegue a la 31. ¿Dónde coloco esa ACL estándar? Primero, ¿en qué router? Debe de ser lo más cerca del origen, ¿no?
Del origen, correcto. Del destino, Exacto. del destino, del destino. El ¿Es origen estándar? sale la 10, ¿Es ¿verdad? estándar o extendido? La estándar, la estándar. La estándar se debe aplicar lo más cerca posible del origen, ¿no? No, la extendida se ubica lo más cerca del origen Oh, ya. y la estándar La- lo más cerca del destino. Entonces, Ok, el si vamos origen es por la 10, ¿verdad? destino, El destino es la exacto. 31. La 168.31 entonces es el router 3, ¿no? En el router 3, correcto. ¿En qué interfaz? Gigabit 01 01. ¿De entrada o de salida? de salida. De salida, correcto, de salida, ahí ve. Porque va a llegar al router, ¿sí? Pero el router lo va a sacar esa información, ¿verdad? Es correcto. Correcto, exacto. ¿Estamos bien hasta acá? Creo que prácticamente ese es, Sí. pues en general, la parte teórica y después entonces ya mañana vamos a ver la parte práctica, ¿sí? ¿Estamos claros con la teoría aquí, teoría medio práctica? Ajá. Sí, un Un poco poco complicado. deschivolado, ¿verdad? Sí, sí. No, pero No vamos a hacer podemos un par de decir que ejercicios, estamos tranquilo. claros. Vamos a hacer un par de ejercicios para que, ¿cómo se Ahí llama? aclaremos. Reforcemos, sí. Solo el cálculo de la Wilcar, Oscar, lo siento un poco complejo. Sí, correcto, me imagino, me imagino. Sí, voy a tratar Pero, de hacer una grabación en la universidad. Ahí tenemos una pizarra, voy a tratar si de repente entre mañana y pasado puedo hacer alguna grabación con el tema de la Wilcar para que se mire mejor. ok, sí, Ujú, mejor. Sí, sí, porque yo encontré un contenido ahí ujú. de IPv4 donde le dan directamente ya la Wilcar, pero no las dan así, las dan con la raya 2022, 2555 y que la Ajá, Wilcar es 00, cosas así. sí, Pero más ya son fácil. como nombradas ya, pero cuando ya nos dan una así como usted nos dio ahorita, determinarla, pues siento como que es más complicado, como dice el compañero. Claro, claro. Pero ya van a ver que, Ujú. que realmente es fácil. Pero no hay problema, lo podemos hacer ahí. Voy a tratar de hacerlo en esa pizarrita que tenemos ahí, grabarlo y compartírselos. Gracias, licenciado. Bueno. Mañana ya tendríamos